Iniciada la grabación. Ok, entonces vamos a abordar hoy lo que es la comunicación y es muy importante tener una agenda. Esta agenda, como va a estar allí, solo la voy a hacer de tipo enunciativa, no voy a profundizar mucho para maximizar la gestión del tiempo. Y lo que vamos es abordar la comunicación, sus canales, los procesos, la comunicación en la organización y la asertividad, que es muy importante, sus funciones, procesos, la comunicación asertiva como tal sobre todo en lo que es el área laboral. Las características comunes, las perspectivas de asertividad, la conducta asertiva, cómo tener una comunicación asertiva, mejorando la inteligencia de las emociones, ese control emocional que debemos tener en todo proceso comunicacional, los beneficios y vamos a ver también un diagrama que es muy importante ver y observar que dependiendo de la manera que nosotros tengamos desarrollados nuestros canales de comunicación, va a facilitar ese intercambio de ideas, ese intercambio de símbolos. Y entonces así tenemos dos definiciones, la de Hale, McDaniel y la de Chiavenato. Tengo las dos por lo siguiente. La primera considera que es un proceso de intercambio o de compromiso significado, como le dije anteriormente, mediante un conjunto común de símbolos. Es decir, que entre las personas diseñamos símbolos que nos van a permitir realmente tener una comunicación. Y por eso dice, cuando es entre personas, estamos hablando por lo menos de la bidireccionalidad de la comunicación. Y el otro aspecto que nos lo da Chavenato, y de Alberto Chavenato, es porque él la considera dentro de lo que es el contexto organizacional y él habla que es un intercambio de información entre las personas. Bueno, si hablamos entre las personas, estamos hablando seguramente de los socios que se desempeñan dentro de la organización porque ellos requieren un mensaje común que les permita realmente remar hacia lo que es el objetivo que se ha trazado en un momento determinado. Por otra parte, vamos a tener un canal de comunicación, y este canal por lo general lo diseñan los gerentes o lo diseñamos nosotros mismos como supervisores, como líderes del entorno donde nos desempeñamos. El canal comienza en un punto muy estrecho donde por lo general nosotros pasamos a un informe, boletines, memorando y cartas, ¿ok? Pero en la medida que nosotros tenemos la necesidad de ir ampliando y buscando un mejor modelo comunicacional, vamos ampliando ese canal de salida y entonces ya pensamos en los discursos grabados. Por ejemplo, hoy vamos a tener una grabación que nos va a permitir demostrar que nosotros sí efectivamente cumplimos con el plan de evaluación. Entonces, fíjense que el discurso grabado evidencia en un momento determinado, perdón, y puede ser utilizado también para demostrar o para comunicar información. Y allí tenemos también lo que son los correos electrónicos, muy famosos, muy usados. Ellos realmente permiten en tiempo real transmitir información y más cuando tenemos esa cultura de revisar oportunamente, revisar oportunamente lo que es la bandeja de entrada. Pero en la medida que nosotros como gerentes nos vamos ampliando, nosotros podemos utilizar otro tipo de estrategias comunicacionales y entre ellas tenemos lo que es los canales de discusión en línea, son muy importantes hoy en día, hoy lo estamos haciendo. Hoy en día la discusión en línea entre la gerencia, entre el supervisor y su supervisado es muy importante. En muchas oportunidades pensamos, esto no es necesario, pero podemos en el transcurso del día y en aquellos espacios donde tengamos este buen sistema de computacional,
utilizar el grupo de discusión en línea. Nos podemos dar un tiempo de unos 10 15 minutos para escucharlo y eso va a ser muy importante porque él rompe en cierta forma las limitaciones que nos da la comunicación personal. Muchas personas que se cohíben de no manifestar en un momento determinado lo que sienten por temor al grupo o al supervisor. Entonces, en línea podemos hacerlo con mayor facilidad. Y también tenemos los correos de voz, los mensajes de voz, los WhatsApp, el Telegram, Instagram, que también, aparte de que es de voz, también es visual. Entonces, tenemos los discursos en vivo, es muy importante. Ustedes en un momento determinado pueden invitar a sus jefes de departamento a, a una conexión interna en la organización, sin tener que despegarlos de su puesto de trabajo. Y también la muy utilizada, que es las conversaciones telefónicas, que sabemos que ya hoy en día se están perdiendo mucho. En algunas oportunidades mandamos un WhatsApp y pensamos que ya nos estamos comunicando y nos quedamos esperando ahí de manera paciente que la persona se dé cuenta que revisó un WhatsApp y que nos devuelva el mensaje. Y entonces ahí no hay una gestión del tiempo correcto y debemos precisamente buscar algo que sea efectivo, algo que nos permita comunicarnos de manera asertiva. También tenemos la videoconferencia y las conversaciones en persona. A mí me gusta mucho la conversación en persona. No es que no esté de acuerdo con la tecnología, pero la comunicación personal también da esa calidez que nos permite comunicarnos. Así llegamos a lo que es este diagrama, lo conocemos con mucha anterioridad. Permítame que voy a rodarlo un poquito. Tenemos la fuente, que es donde nace el mensaje. Tenemos la codificación, porque nosotros lo que hacemos es enviar códigos a través del canal que vimos anteriormente, y él es decodificado por precisamente el receptor de este mensaje. Él lo descompone, lo analiza, lo comprende y nos envía una realimentación que nosotros vamos a considerar finalizada o no la conversación, dependiendo del proceso, dependiendo de si satisface o no satisface lo que tratábamos de informar, ¿no? Entonces, es allí donde con la comprensión de lo que es el proceso de comunicación como tal, es muy importante. Bueno, ya estos niveles nosotros ya lo conocemos. Lo que tenemos es que estar pendiente es de maximizar su uso de modo que nos permita realmente una comunicación con mayor impacto. Ahí vemos en un ruido de barrera, también estamos viendo más o menos cómo se comporta la comunicación. Tenemos como ya lo vimos anteriormente, el emisor, el canal, quien lo recibe. Ya hablábamos de que lo interpretábamos, lo traducíamos y realimentábamos para enviarlo precisamente a la persona que es quien lo retransmite. Cuando nosotros hablamos de la red, de la retransmisión, es porque precisamente la comunicación tiene visos de continuidad y precisamente es muy importante nunca romperlo. Podemos dejar de hablar en un momento determinado, pero no podemos romper el canal de comunicación. A través de algún medio tengo que recordarle a ellos que estoy pendiente. No sé si ustedes están de acuerdo. Entonces, esta es una manera de cómo nosotros ya abordar lo que es la asertividad. Y aquí les traje tres conceptos. Estos tres conceptos, investigando, consideré que tienen mucha significancia, que es el de Krebs, el de Padilla y el de Fernández. Krebs, él es muy intuitivo en lo que es su comunicación y nos dice que es el proceso por medio del cual los miembros, los socios, eh, captan, recolectan información o datos que permiten a la organización un intercambio de información que ocurre dentro de su ámbito, dentro de su frontera.
Considero que hoy en día podemos estar fuera de la organización y la comunicación no se rompe, porque como vemos desde el punto de vista sistémico, nosotros donde nos encontremos vamos a ser influidos por la organización en un momento determinado. Y Padilla, que también es un experto en lo que son los modelos comunicacionales, él habla de la esencia de esta y que él considera que es el corazón mismo del alma de la persona y la fuerza dominante dentro de una organización. Y porque él dice que es la fuerza dominante de una organización. Organización sin comunicación es una cáscara vacía, es cáscara. Sencillamente no sabemos el resultado, no conocemos las inquietudes de las personas, no conocemos cómo transmitimos la información ni cómo atender al cliente y eso hoy en día es determinante. Y Fernández, cuando él sencillamente habla de la comunicación, la considera como un conjunto de mensajes que es intercambiado. Y es allí donde se observa lo que es el proceso bidireccional entre los integrantes y la organización. La organización ya sabemos que es un conjunto de personas que se han unido porque buscan un objetivo común. Esto lo definimos en la primera clase, muy bien definida, gracias a ustedes. Y es así como entonces nosotros vamos a llegar a lo que son las funciones. Las funciones es muy importante entenderlas y conocerlas porque en algunas oportunidades ella controla la conducta de los miembros. Cuando ella conducta, cuando la comunicación es utilizada como herramienta, como estrategia, es para control, lógicamente, pero también nosotros podemos utilizarla como fuente de motivación. Las personas necesitan ser motivadas, las personas necesitan ser entendidas, comprendidas. Y la comunicación es una estrategia muy importante, muy interesante para demostrar a las personas su importancia. La importancia que tiene ella como persona, que se quiere, que se ama, y la importancia para la organización como una persona que coadyuva en el logro del objetivo una vez direccionado a lo que son los objetivos organizacionales. Y entonces ahí tenemos también la manifestación a través de ella de cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos heridos por alguna razón, demostramos cuáles son nuestros sentimientos y eso es muy importante para el supervisor. Sé que ustedes me demostraron en sus exposiciones ese grado grande de empatía que ustedes tienen hacia las personas y eso se agradece. Eso se agradece dentro de la organización y se agradece como persona, como ser humano, porque una persona comprendida, una persona aceptada e incluida, sencillamente tenemos ya parte del éxito logrado. Y una de las cosas más importantes que nos permite la comunicación es exactamente que nos permite decidir. Cuando nosotros no comunicamos bien, recuerden que hablamos de algunas herramientas gerenciales que podíamos utilizar como la lluvia de ideas, el Nemawachi de los japoneses para crear tormentas de ideas, para estructurar los problemas, precisamente es allí donde nosotros estamos utilizando la, la comunicación como medio para tomar decisiones acertadas. Peter Drucker nos decía que cuando nosotros estábamos construyendo o estructurando un problema, lo importante era permitir la participación. Y si hay participación, lógicamente hay comunicación y si hay comunicación, hay decisión. Ella nos va a permitir medir el impacto que pueda tener en un momento determinado lo que pronunciamos con el verbo. El verbo son decretos y en la organización es muy importante ser asertivo porque en algunas oportunidades nosotros utilizamos palabras que precisamente tratan de romper con esos canales y eso debemos evitarlo. Una regla, una estrategia muy importante es no dar instrucción cuando estemos molestos. Entonces, esa nos va a permitir efectivamente evitar dar instrucciones que nosotros en un momento determinado podamos molestar. Al contrario, no, perdón, molestar al oyente. Y es por eso que hablamos de lo que es el proceso bidireccional.
la comunicación permite empalmar los objetivos individuales, como les di anteriormente en la lámina anterior, con los objetivos organizacionales. Si ya están empalmados, nuestro amigo nos habló del enganche, y él hablaba precisamente de la alineación de esos objetivos individuales con los objetivos organizacionales. Y cuando eso ocurre dentro del marco o dentro de la frontera de la organización, precisamente nosotros tenemos, si se quiere, un paso hacia lo que es el logro. Y es importante comprender que tanto los supervisados como los supervisores deben recibir información. Siempre tenemos alguien sobre nosotros que nos informa. Es más, de hecho, cuando nosotros pensamos que llegamos al último o al primer nivel de la organización y que ahí ya no hay comunicación, él recibe insumos de afuera porque al estar en los niveles estratégicos, los centros de monitoreo de entorno, precisamente son fuentes de información. Entonces establecemos comunicación con los clientes, con los proveedores, con los bancos, con ese mercado que en un momento determinado nos va a permitir posicionarnos, tener un nicho en el mercado donde nuestros productos pueden ser presentados, pueden ser vendidos, pueden ser controlados y pueden ser evaluados también por los demás. Entonces, si esto ocurre dentro del ámbito organizacional, precisamente nosotros en un momento determinado podemos pensar ya en lo que es una relación laboral bien informada, una relación signada por la comunicación, y esto expone nuestros principios, nuestros puntos de vista, y eso es lo importante. Y lo importante no es solo exponerlo, sino también escucharlo, comprenderlo y compartirlo. Cuando nosotros ya pensamos en la comunicación, nosotros tenemos que ir avanzando hacia lo que es la asertividad. Entonces, la asertividad lo tocamos en la clase anterior y dijimos que se dijo, perdón, que es una habilidad, y si es una habilidad se aprende, se desarrolla, que tiene la persona para expresar sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones. Entonces, si una persona nosotros dejemos que ella exteriorice lo que siente internamente en el momento oportuno, de una manera adecuada, bien desarrollada, y sin negar ni desconsiderar los derechos que tiene el resto de las personas que conforman el equipo, entonces nosotros estamos siendo asertivos, tanto nosotros como supervisores, como gerentes, y ellos también como personas que realmente en una comunicación bidireccional cara a cara están también lográndolo. Lo importante de la asertividad cuando es compartida, cuando forma parte de la cultura, es que así como nosotros esperamos comunicar oportunamente lo que requerimos, también nosotros esperamos de ellos que nos informe cuando ellos necesiten o cuando tengan el deseo de manifestar algo que realmente los afecta a ellos o a la organización. Entonces, es allí la importancia de la asertividad cuando es bien entendida y cuando se practica como gerencia asertiva dentro de una organización. Entonces, por ello que se lo vengo diciendo y fue la última parte que nosotros tocamos en la lámina anterior, porque cuando nosotros formamos parte de un equipo, la adecuada comunicación entre todos, ¿verdad? Es fundamental porque establece las relaciones interpersonales. Y lógicamente cuando nosotros tenemos ese logro, nosotros podemos precisamente lograr en conjunto, no solo, sino acompañado el objetivo organizacional, que eso llena mucho en un momento determinado. Por eso es que cuando hablamos de la comunicación asertiva, nosotros, como se dijo, es una habilidad que transmite mensajes de manera apropiada. Eso sí, tiene que ser en el momento preciso, a la persona precisa y en el momento preciso, porque es un proceso que realmente permite compartir, permite
eh, intercambiar ideas y, lógicamente, el pensamiento y los conocimientos que tienen que ser compartidos, que tienen que ser socializados dentro de la organización. No hay otra manera de hacerlo sino es con una comunicación asertiva y efectiva y utilizar lo que llamamos hoy en día también, que solo utilizamos con mucha frecuencia, lo que es la escucha activa. Porque es una manera que nosotros debemos tomar en consideración porque los receptores son las personas más importantes de nosotros porque son los que reciben la información, son los que reciben eh, esas ideas que ellos tienen que transformar en un logro de objetivo. Cuando nosotros precisamente hablamos de la comunicación asertiva, Bernal, que es una de las personas que realmente considera la asertividad dentro del ambiente comunicacional, él la considera como una herramienta a que me van a permitir que cite, que es una herramienta por las empresas que buscan implementar no solamente su beneficio con los trabajadores, sino también porque si se emplea de manera eficiente, puede potenciar la productividad de la empresa para obtener mejores resultados. Es decir, donde hay asertividad, hay productividad, porque se maximiza el uso de los recursos. Es por ello que en un momento determinado hablamos de eficiencia y eficacia y la asertividad en un momento determinado nos va a permitir potenciar esos factores para lograr lo que es la productividad. Así vamos dándole continuidad a lo que venimos de lo que venimos desarrollando y nos encontramos con lo que son las características. Cuando hablamos de estas características, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de la organización nosotros debemos respetar el derecho de los demás, así como nosotros esperamos que nos respeten el nuestro, ¿no? Debemos expresar las ideas y las emociones de forma directa, honesta. No podemos manipular emociones. Ya lo tratamos en la clase anterior. Y debíamos también, se habló de que debíamos ser empáticos y respetuosos. Por otra parte, es exigir nada más lo que se necesita sin olvidarte de las necesidades de las otras personas. Es decir, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades, pero también debemos recordar que como ser humanos nosotros también son personas necesitadas que necesitan también conocer sus necesidades y satisfacerlas, expresar los sentimientos sin juzgar ni culpar a los demás. Por lo general, nosotros tendemos a pensar que lo que nosotros sentimos es lo cierto y lo que los demás, lo que sienten los demás es sencillamente un agregado, no es importante. Más importante es lo que yo te digo porque es lo que va direccionado al logro de los objetivos y eso es un error porque el ser humano necesita expresión. Y alguien de ustedes me dijo en la clase anterior que una persona que se le impedía en un momento determinado manifestar lo que sentía en un momento determinado era una bomba de tiempo. Y eso es completamente cierto. A través de la comunicación, entonces nosotros podemos tranquilamente eh, transmitir nuestros sentimientos sin esa responsabilidad de sentirnos culpados o de culpar a los demás. Y lo otro es que tenemos que ser firmes, tranquilos y seguros cuando estamos transmitiendo mensajes. Esos símbolos tenemos que transmitirlos con la serenidad del caso, porque precisamente una comunicación bien direccionada, bien soportada, va a evitar conflictos y si por alguna razón se genera algún conflicto en un momento determinado, esto puede ser resuelto en forma constructiva como ustedes lo plantearon en la exposición anterior. Así llegamos entonces a lo que es las personas en el proceso de la asertividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, pensamos directamente en que una persona asertiva es auténtica, es valiente porque es capaz de decir lo que siente, cómo lo siente, sin dejar nada dentro, pero también a su vez ellas son compasivas y buscan el bien común. Por otra parte, ya han crecido y han dominado su ego, se aman a sí mismos porque una persona que no se ama a sí mismo sencillamente no puede amar a los demás. Y
son personas que emocionalmente, como son maduras, son muy inteligentes y trabajan para mejorar las habilidades de comunicación continuamente mediante una mente abierta y que saben, lógicamente, escuchar. Cuando nosotros ya comprendemos estas situaciones dentro de nuestro campo, de nuestro contexto, puede mejorar mucho lo que es la comunicación. Y entonces esa conducta asertiva también puede ser considerada hábil en un momento determinado porque implica la firmeza de utilizar los derechos, de expresar los pensamientos, como ya se dijo, los sentimientos y las creencias. Pero eso sí, tenemos que hacerlo con la honestidad y sin violar los derechos de las otras personas. Ya esto lo vimos en la lámina anterior, pero es necesario enfatizar en esto porque esa es la clave de que las expresiones directas de los sentimientos, de esos deseos, de esos derechos, de las opiniones, cuando son legítimas y no amenazamos a los otros, sencillamente dejamos de castigar. Y nosotros lo que vamos a utilizar es la premiación. Es por eso que también hay que conocer lo que son la motivación, los modelos de motivación, que es lo que vamos a ver posteriormente para hacer énfasis en cómo motivar sin utilizar. Cuando así llegamos a cómo tener una comunicación efectiva, entonces vamos a empezar por el lado del sentido de la aguja de reloj. Debemos ser concisos, debemos ser concretos, debemos ser coherentes. Y cuando aquí hablamos que debe adecuar el estilo de la comunicación del oyente, es por eso que dice se requiere que el mensaje sea específico. Entonces debemos ser honestos, correctos y concretos, coherentes y claros. Si en una comunicación logramos tener estos aspectos cubiertos, la comunicación va a ser asertiva. Así llegamos a la mejor, a la construcción de la arquitectura emocional del individuo. Tenemos 10 minutos aún, entonces nosotros vamos a establecer los límites de manera adecuada, enfrentar nuestras emociones y pensamientos negativos, porque ya tenemos inteligencia emocional que nos lo permite. Cuando nuestros supervisados observan que nosotros tenemos una arquitectura emocional bien construida, a ellos les da satisfacción, a ellos les da seguridad saber que están comunicándose con una persona que realmente no va a utilizar atajos emocionales para llegar directamente al logro de lo que nosotros queremos obtener de ellos. Y es por eso debemos prestar atención a las señales, tanto verbales como no verbales. Eso es muy importante porque dentro de la comunicación es necesario tenerlo. Entonces, la inteligencia organizacional nos va a permitir ser tolerante ante las frustraciones, mejorar nuestras relaciones con los demás, eh, mejorar nuestra comunicación, respetarnos y respetar a los demás, que eso es muy importante. Nos va a permitir controlar nuestros estados anímicos, que muchas veces ese rictus comunica más que mil palabras y nosotros tenemos que en un momento determinado saberlo suavizar de modo que la persona sienta que no está siendo atropellada, porque parece mentira. También eso atropella. Y como se dijo, debemos tener la capacidad para motivar y decidir. Aquí están algunos beneficios que la comunicación asertiva mejora la comunicación, favorece la resolución de conflictos, como ya se dijo, aumenta la autoconfianza y la autoestima de las personas, tanto del que oye como del que comunica, del que oye, no, perdón, del que escucha, y eso nos empuja, nos lleva, nos invita a recorrer un camino exitoso. Aquí le traje, me pareció muy importante cuando estaba haciendo la investigación, estas 7 Cs de la comunicación, porque la primera, ella dice que nosotros debemos ser corteses sin agresividad o doble sentido, debemos ser concisos, es decir, que no es recomendable decorar la información, debe ser completa, es decir, sin prescindir de lo esencial, completa, correcta, no debe contener errores ni exactitudes,
La parte 5 habla de la coherencia porque debe ser sin desorden o disonancia. Dice concreta porque sencillamente no debe tener atracciones y clara porque no puede ser ambigua. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de ser en cierta forma unas personas que cubramos todos estos elementos cuando nos estamos comunicando. Así aquí le traje las señales verbales o no verbales. Este diagrama, él lo que me dice es lo siguiente. Vamos a empezar por el lado izquierdo, porque él nos va a permitir, esto es muy común verlo por allí, y él lo que nos dice es lo siguiente. Si nosotros vemos hacia arriba, si estamos al frente de la persona y vemos su lado izquierdo y vemos que él está viendo hacia arriba, entonces esa es una señal de que él es visual recordado. Es decir, él trata de buscar dentro de él lo que ha construido. Eh, si él ve en línea recta hacia su lado izquierdo, él es auditivo, es decir, que él utiliza como canal de comunicación, él la escucha y cuando él ve hacia abajo, es lo que está diciendo que es auditivo interno, es decir, que él es una persona que es muy sentimental o una persona que busca dentro de él antes de comunicarse, es muy equilibrada y con él podemos tener un buen sistema de comunicación. Por otra parte, tenemos el visual construido, este ya es al lado derecho, eh, es decir, cuando él ve hacia arriba y hacia la derecha, él lo que está es construyendo, ¿ok? Construyendo sus imágenes porque son visuales, ¿ok? Y cuando dice auditivo construido es porque está construyendo ruido. Cuando eso ocurre, nosotros podemos preguntarle a él, ¿cómo crees tú que sonaría cuando tiramos la puerta de manera brusca? Él inmediatamente, como es el tipo de persona, él construye ese sonido y puede decirte, muestra sentimiento. Y por otra parte, lo kinestésico, que es una persona cuando ve hacia abajo, es que esa persona le utiliza olores, sabores, palmadas, abrazos, ese tipo de comunicación. Esta lámina no la vamos a desarrollar porque ahí va a quedar, permítame quitar esto de acá para que la grabadora lo observe muy bien y eso va a ayudarnos a decir que lo más importante de una comunicación es cómo y es lo que no se ve. Ese es Peter Drucker. Entonces, este corto tiempo que nos queda, por favor, vamos a interactuar. Entonces, eh, tenemos tres participantes. Ustedes pueden brevemente decirme antes de que se nos corte la comunicación, porque debo también grabarla para que me sirva de evidencia. Bueno, completamente escucho. Ok, profe, ¿me Dígamelo. copian? Sí, perfecto y Ok, claro. en realidad la comunicación es el intercambio de información entre dos, más personas, ¿no? Es algo elemental. Este, Obviamente usamos los sentidos, como lo hablamos hace rato, las cositas hace rato, que la visual, la kinesia, el oído, el tacto, los olores, todo eso, hace función de una comunicación. Aparte de eso, también tenemos una comunicación que es muy poco valorada o no es tan mencionada como el EMIREC. El EMIREC en estos sentidos, en este tipo de comunicación que estamos estableciendo ahorita, es importante porque estamos en un medio totalmente digital. Y entonces el EMIREC nos hace funcionar como la persona emisor y receptor al mismo tiempo. O sea, obviamos los canales convencionales de la comunicación y el EMIREC nos permite en eso, por lo menos cuando estamos haciendo un trabajo en la hora, estamos conectándonos de manera este, unidireccional. Y eso nos permite también desarrollar funciones en el desarrollo organizacional. Bueno, muy bien. Rola, estamos completamente claros. ¿Y James, qué nos dice? Eh,
Bueno, aunque llegue un poquito tarde. ¿No importa? Bueno, le podemos decir que la comunicación es bastante importante. Como dice Roldán, hoy en día prácticamente ha estado la parte de lo que es la tecnología, que es la que ha influenciado un poco más en más bien cortar esa comunicación efectiva, ¿no? Muchas veces utilizamos los medios de comunicación con respecto a lo que es, sí, todo, ahorita todo es internet. Ujú. Y pienso y considero que muchas veces no está la comunicación certera o la comunicación asertiva a muchas cosas. Entonces, bueno, Así es. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y bueno, mi y amiga eso hoy está pierde muchas cosas. correcto. Muchas veces la comunicación es sinónimo de logro o fracaso. Y Y entonces, hoy en día yo veo que es más fracaso. O sí, sea, por un lado es bien porque es con respecto a es lo que uno dice, ¿no? Que a través de la comunicación así de la tecnología no se logra ni siquiera visualizar el sentimiento, la emoción de la otra persona. así es. Muchas veces Entonces pasa ahí se resta desapercibido. un poco lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Ajá, asertiva. Asertiva. Ujú. Porque a veces la comunicación está en uno mismo, o sea, en los gestos, sí, hasta en el mismo rostro, pues. Así es. Cómo En cambio, expresarlo, cómo Eso es a expresarlo. través de correcto. la tecnología uno hace así como que, como Sí, en qué forma lo tomo. así es. Mire, y mi amiga hoy que está utilizando un computador que es de Rubén Blanco Franco. Del esposo. De mi Ajá. esposo. Después dicen que uno no colabora. Concha. Bueno, profe, de verdad la comunicación juega un papel muy importante. Por eso siempre la comunicación se tiene que realizar de una manera clara y sencilla para que la persona que se esté conversando pueda llegar la información. Por eso es que hay varios tipos de información. Quizás voy a hablar a nivel organizacional, donde un personal supervisor, al hablar con un director es un tono